Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. En serio quería agradecerles por todo su apoyo a este manhwa y como estamos próximos a ponernos al día. Continuaremos con un nuevo manhwa que espero que sea de su agrado. Y bueno, sin más que decir, dejen su like y su comentario y comenzamos con el video. Britney le preguntaría al prota que si acaso quería detenerla, pero no podía hacerlo ya que ella era su prometida y tenía el derecho. Loya le respondería que no tenía intención de detenerla, en cambio yo quería ayudarla. Britney le preguntaría que qué quería decir y ella no sería ninguna traidora. Loya le aclararía que todo lo que hiciera en ese momento solo haría que Gerald le tenga más y se distancia de ella. En las consecuencias a largo plazo sería que su compromiso se rompiera y quería ayudarla, pero no le pedía que sea una traidora, solo quería que le ayude a establecer una amistad entre él y Williams. Britney, un poco sorprendida, le preguntaría que si eso era todo. Loya asentiría diciéndole que le traería un juego de cubiertos y el edredón de Gerald. Britney, muy entusiasmada, aceptaría de inmediato el trato. El prota se regocijaría que al haber jugado el juego conocía todos los fetiches extraños de los personajes. Al llegar a su mansión, Alice se apuraría a abrazarlo dándole una cálida bienvenida. Este se sorprendería preguntándole que por qué estaba ahí y si acaso la cama ya no estaba reparada. Alice daría una excusa tonta que solo creería Zoe haciéndole la víctima para pasar más tiempo ahí. El prota, el cual no sé si finge demencia o si en verdad es tan idiota, pero se tragaría la mentira. Acto seguido Alice lo arrastraría diciéndole que aún era temprano y debían jugar un juego de ajedrez juntos. Luego de convencerlo, Alice le sugeriría ver la luna después de su juego de ajedrez, lo cual el prota aceptaría y Alice en medio de la conversación le diría que después deberían tomar un baño juntos. El prota estaría por aceptar, pero se daría cuenta de lo que conllevaba eso, y mientras la miraba le preguntaría que qué estaba pensando, y ya no era una niña así que no podían tomar baños juntos. Y pensaría en la situación mientras miraba fijamente cada uno de los puntos fuertes de Alice, y mientras caía derrotado por su imaginación pensaría que incluso de solo imaginarlo no podría soportar controlarse si tomara un baño con Alice cuando se ve así. Al día siguiente uno de los instructores estaría mencionando que cuanto más fuertes sean sus ataques, ese ganso dividido se dividirían en más estrellas y no debían preocuparse, solo debían atacarlo con todas sus fuerzas para ver los resultados de sus estudios, y le pediría a todos que avancen de uno en uno con su ataque más fuerte, ya que mediría su desempeño. Después de que algunos hicieran la prueba sacarían un promedio de 2 a 5 estrellas, y llegaría el turno de Williams, el cual comenzaría a preparar su espada. Los otros chicos que lo observaban se preguntarían que por qué estaba tan lejos el objetivo y si acaso planeaba cortarlo desde allí. Williams desenvainaría su espada y daría un corte muy limpio desde tal distancia. El ganso comenzaría a desintegrarse poco a poco. El instructor estaría fascinado ya que Williams había superado el rango medido y había completado las estrellas. Williams se acercaría a Loya mencionándole que sus habilidades deberían ser suficiente razón para que se una a la Asociación Oscura. El prota le agradecería por su invitación, pero la rechazaría porque no tenía intenciones de unirse por el momento, diciéndole que había investigado los valores del reino de los caballeros y para ser honesto lo admiraba mucho, pero no estaba de acuerdo con ellos, y ahora muchos reinos humanos existen uno al lado de otro y él insistía en mantener la paz desde las sombras, pero no podía resolver muchos problemas así. Además él era más parcial hacia los esfuerzos públicos de cooperación. Williams le preguntaría que si los estaba cuestionando a él y a su familia o las mujeres a su alrededor lo habían convencido de que no se uniera porque querían estar con él. Yo ya le diría que tenía un poco de razón, pero no era todo. Williams, con la completa ideología del reino de los caballeros, decidiría que eso era simple y mientras gane contra ella sabría qué lado elegir. Loya intentaría detenerlo para aclararle las cosas preguntándose que cómo era que había terminado involucrando a Charlotte y a las demás en sus locuras, y diría para sí mismo que la educación dada por el reino de los caballeros era realmente imposible de comprender. 3 días después la academia se vería envuelta en una gran celebración.
les informarían a todos los estudiantes que ese era el momento de que persiguieran sus sueños. El prota mientras sostenía un objeto nos comentaría que cada concursante obtendría un objeto llamado sustituto de la muerte y podía lesionarse e incluso morir en lugar de la persona. Es por eso que todos podían demostrar sus verdaderas habilidades. Y mirando la lista que sobrevolaba sobre todos, el grupo 6 era el de nuestro prota, el cual pensaría que si realmente podría parar en el momento adecuado. Charlotte interrumpiría sus pensamientos mencionándoles que no debía preocuparse y derrotarlo para alejarlo de ellas era un caso muy delirante. El prota mientras era rodeado por todas las chicas las cuales estaban decididas a protegerlo aspiraría pensando que en realidad no quería involucrarse en eso. Las elecciones aleatorias terminarían y el grupo 6 el cual era del prota terminaría en el templo silencioso. Este pensaría que el templo silencioso era la ciudad fantasma rumoreada en el bosque de los monstruos y probablemente sean inmortales o algo similar, y hablando de eso y a la deidad de los inmortales con él, de acuerdo a las reglas de las preliminares, cuando el rayo de luz se refleja en el suelo traerá consigo un número específico de cristales basados en el número de concursantes del grupo y cada cristal proporcionaría elegibilidad para avanzar a la siguiente ronda y si uno lo mantenía por más de 10 minutos se reconocería su elegibilidad. El prota estaría caminando precavidamente junto a su bastón en guardia mencionando que ahora debía adquirir un cristal y asegurar su avance a la siguiente ronda y luego decidiría si querían comunicarse con Selina en función de la situación. Y mirando de reojo notaría y algunos esqueletos estaban a su alrededor. Pensaría que lo haría rápidamente dejando emitir un poco del aura de Grandar para suprimir a los inmortales que lo rodeaban y luego llegaría a su destino rápidamente y se aferraría al cristal durante 10 minutos, avanzando al siguiente nivel antes de planificar lo que sucedería a continuación. Luego de que el aura de Grandar fuera liberada, los esqueletos se estremecería y comenzarían a amontonarse. El prota se preguntaría si había interpretado mal la situación y el aura de Grandar era como si les informara que su rey había vuelto, y mientras corría desesperadamente les gritaría que no quería acabar en un agujero por esos huesos. El consejo de la diosa le diría que se envuelva en el aura de Petra, y aceptando su consejo haría que el aura de Grandar desapareciera, y pensaría que ahora debía darle una oportunidad al aura de Petra. Por otro lado, una chica con aspecto de gato lo estaría acechando desde las sombras. Luego de liberar el aura de Petra todos los esqueletos serían ahuyentados. Y mientras el prota estaba inmóvil una sombra pasaría a gran velocidad por su costado, y escucharía unos gritos de algunos chicos que estaban teniendo complicaciones con monstruos pero al final reconocerían a su atacante como una mujer. Este pensaría que a juzgar por su aura esa mujer debería ser Selina Basset, ya que los Basset una familia de guerreros y su calidad de origen es desconocido y ellos eliminan el elemento mágico extinguiendo la magia del oponente de raíz. Pero a la vez también experimentan como un efecto secundario grandes cambios de humor y aman la batalla además de ser sanguinarios, y todos los chicos emboscados habrían sido derrotados. Y fijaría su mirada en el prota diciéndole que era el siguiente, y este pensaría que esperaba él era su siguiente objetivo. Acto seguido Selina se abalanzaría contra Luoya el cual estaba listo, y fijando sus ojos en ella pensaría que era muy rápida, y procedería a atacarla con las serpientes sobresalientes de su bastón, pero ésta reaccionaría rápidamente esquivándolo, y retrocedería algunos metros con su caída. Vería la figura de un hombre sobre Luoya. Ésta reconocería a ese hombre como su padre, dejando confundido al prota con su declaración. Ésta pensaría que no era una reacción de su linaje sino de su línea de sangre y solo su padre podía suprimir completamente su linaje iracundo con su poder y darle un extraño momento de paz, pero ese joven le había hecho sentir algo completamente diferente y si acaso tenía el mismo linaje de ella tal vez era su hermano perdido, y con una voz muy fuerte le preguntaría qué era lo que le acababa de hacer. Petra le comentaría al prota que esa joven tenía el linaje de sangre de una bestia sagrada y esos linajes de bestias sagradas son normalmente demasiado poderosos y hacen que el individuo pierda la cabeza y era un milagro
Que ella haya podido contenerlo y mantenerse con vida hasta ese día. Loya comprendería que al Petra ser la reina de las bestias sagradas probablemente estaba conteniendo el linaje de Selina, así que por eso lo había llamado instintivamente padre y al parecer estaba en ese momento en una posición ventajosa. Loya le diría que no lo había atacado con la intención de herirlo o matarlo y solo quería luchar para aliviar los efectos secundarios de su linaje. Selina respondería que así era lo que intentaba decir. Loya le propondría un trato mostrándole que tenía el aura original de la reina de las bestias sagradas, por lo que podía ayudarla a construir su linaje y tranquilizarse, y a cambio ella lo ayudaría cuando lo necesite. Esta comenzaría a tener una guerra interna en donde parte estaría muy convencida pero otra parte se negaba. El prota haría desaparecer el aura de Petra haciendo que Selina vuelva a su estado salvaje. Y cuando volvió a activar el aura de Petra, Selina volvió a convertirse en una gata cariñosa, y está muy enojada. Le reclamaría que si seguía jugando así con ella acabaría con él. Loya se disculparía mencionando que no pudo contenerse. Selina rechazaría su propuesta comentándole que la había tentado por un momento, pero desafortunadamente no podría traicionar a sus compañeros solo por eso. El prota se sorprendería al ver que aunque estaba sufriendo los efectos secundarios, ella todavía se regia por sus principios y era una verdadera caballera, y él era el único que estaba usando métodos deshonestos para tomar ventaja de su debilidad, y comenzaría a disculparse por ofenderla mencionándole que le ayudaría a controlar su linaje sin necesidad de pedirle nada a cambio. Y mientras se iba le diría que la competición aún continuaba y el tiempo es oro, así que la vería después de que se vaya y podía ir a la Casa Blanca si alguna vez necesitaba ayuda. Y mientras el prota se alejaba, Selina le diría que si podía vencerla en un 1 contra 1 sin suprimir su linaje en la siguiente competencia, le ofrecería su ayuda. Este respondería que era genial y estaría esperando por su próximo encuentro. Unos momentos después, todos los que habían aprobado exitosamente la prueba habrían sido transportados nuevamente a la Academia Freya. El prota estaría pensando que las preliminares son fáciles y lo siguiente sería peor, pero sus pensamientos serían interrumpidos porque un chico le informaría que debía pasarse por ese lugar porque el líder sustituto Paul estaba herido. Le pediría que lo lleve de inmediato con él y el chico aceptaría mostrándole el lugar. Loya pensaría que nadie iría a él durante las preliminares. Además, Paul no tenía ninguno de los cristales y la mayoría de las estudiantes no eran capaces de causar la cantidad de daño necesaria para dañar el objeto maldito que actuaba como sus doppelganger. Paul, mientras estaba en una camilla, le diría con satisfacción al prota que había conseguido subir de nivel y consiguió un cristal, además de haber completado los requisitos para subir de nivel durante 10 minutos antes de que fuera herido. Loya, acercándose con preocupación, le preguntaría qué era lo que había sucedido y si sus heridas eran serias. Paul le contaría que el causante fue Kurt del Reino de los Caballeros y tenía la habilidad de agrandar cualquier parte de su cuerpo, y al parecer su único objetivo era él. El prota reaccionaría con una cara seria diciendo que el Reino de los Caballeros había ido demasiado lejos. Le diría a los muchachos que se lleven a Paul a recibir el tratamiento médico. El prota, mientras miraba a los otros equipos de la Copa de Retadores, pensaría que, conociendo de lo que Noel era capaz, serían afortunados si Noel no se metía con Juliana, y por parte de Geralt, bueno, él no moriría. Uno de los guerreros de Pan se quedaría mirando fijamente al prota y se presentaría como Kurt Ghost de Pan del Reino de los Caballeros, y había algo de lo que le gustaría discutir con él. En otro lugar, Kurt de forma respetuosa le diría que había escuchado que el esqueleto que le servía era un gigante llamado Grandar, y de acuerdo a los registros de la historia de su raza, Grandar había sido un tirano y uno de los caídos, además de ser un criminal con muy mala reputación, y le recomendaba que se distancie y cese el contacto con él. Loya no estaría muy convencido, preguntándole que si de verdad Grandar era un tirano y uno de los caídos. Kurt lo confirmaría haciendo referencia a que estaba claramente expresado en los registros históricos de su raza, así que es algo irrefutable.
y dándole un tipo de amenaza le diría que si decidía permanecer con una deidad malvada como él su raza no sería capaz de ayudarlo y puede que no sigan siendo amigables con él. Luoya con una mirada retadora le aclararía que había algo que tenía que entender y ellos los miembros de la familia Arcad no hacían caso a las amenazas y con quien elegía ser amigo no era su asunto por lo que él haría lo que quisiera. El prota firmemente le diría que si creía que iba a abandonar a los amigos que había luchado junto a él durante tanto tiempo, después de escuchar lo que le había dicho estaba muy equivocado. Y mientras se retiraba le mencionaría que tras haber sido contada tantas veces quién sabe que tanto de la historia era real y no era algo donde tenga razones para juzgar. Y mientras pensaba en William diría para sí mismo que algunas cosas deben ser discutidas con personas que en verdad se puedan hacer cargo. En un lugar apartado de la academia Luoya se habría reunido con William y le preguntaría directamente que en la clasificación de la Copa de los Retadores un estudiante transferido del Reino de los Caballeros había atacado a un participante del séquito del Anillo Azul de las Rusas y hasta donde él sabía había actuado bajo su mando, pidiéndole explicaciones. William aceptaría de que todo lo habían hecho bajo sus órdenes pero nada de eso infringe las normas de la competencia. Luoya aceptaría que no estaba rompiendo las reglas pero como estudiante de la Academia Freya consideraba que conflictos internos como esos debían ser evitados. William con una mirada afilada le recordaría que la Copa de los Retadores era una competencia individual no en grupo y si no pensaba que prohibir a los estudiantes de una misma academia competir entre ellos afectaría la legitimidad de la competición. Luoya le respondería que según las reglas de la Copa de los Retadores la cooperación mutua entre estudiantes que son compañeros estaban permitida y promovida y para contestarle con palabras de los organizadores las conexiones y la suerte también son parte de sus habilidades. Y mientras sacaba su bastón le diría que sus acciones habían destruido la política de cooperación de la academia desde adentro. Y la razón principal por la cual había ido a buscarlo era porque no quería que sus problemas personales afecten a la competición, y con una mirada seria le aclararía que aunque la Copa de los Retadores pueda ser insignificante para él pero para algunas personas que carecían de conexiones o aquellos que querían probarse a sí mismos, esa era una oportunidad demasiado importante, así que le gustaría que respetara la competición. Williams diría que desde su perspectiva su rivalidad les causaba problemas pero para él esa era la prueba de su carencia de habilidad y de que no podían derrotarlos y el poder era necesario para afrontar los problemas. Su mejor opción era que se unan a otros. El prota se rendiría al ver que esa conversación no tenía sentido y podía convertirse en su objetivo derrotar a sus amigos. Pero en la competición si quería probar que estaba en lo cierto debía ir directamente por él. William estaría decepcionado porque las cosas pasaban sin contratiempos y ese no era el resultado que buscaba. Caída la noche volvemos a la residencia del protagonista. Mientras se arreglaba frente al espejo le daría las buenas noches a Grandar y le preguntaría que si había visto lo que pasó por el día. Grandar le respondería vagamente que había pasado mucho tiempo tras convertirse en inmortal y no recordaba mucho de su vida pasada así que desconocía si las acusaciones de esa persona eran correctas. Petra intervendría en la conversación mencionando que era imposible que el esqueleto fuera una deidad malvada ya que fue invocado por la corona. Artasia también intervendría la conversación y con un tono de burla diría que se veía que tenía una gran diana en su espalda y debió haber cometido terribles pecados en su vida pasada y se preguntaba qué había hecho. Luoya le preguntaría intrigado a Petra si la corona seguía ciertas normas para hacer las invocaciones. Petra respondería que por supuesto y si su familia puede sobrevivir a los peligros de los fragmentos históricos depende mucho de los dioses y deidades y en ese caso ¿por qué sería una deidad malvada una de las opciones potenciales? El prota entendería la situación y le preguntaría si el título caído era común en el pasado. Artasia le respondería que el caído de lo que estaba hablando había ocurrido mucho después de que Sea muriera y esas palabras no existían en los tiempos primordiales así que por supuesto el viejo que murió pronto no sabía sobre ello. Petra irritada le preguntaría si estaba intentando provocarla.
Artasia abrazaría a nuestro prota intentando refugiarse en él haciéndose la víctima pidiéndole que la proteja. Este le preguntaría que a qué se refería el caído en los tiempos antiguos. Artasia mencionaría que englobaba dos conceptos. El primero hace referencia a las deidades que cayeron en desgracia en su fatal persecución del poder tras la muerte de Sea, pero también hacía referencia a las pobres criaturas dejadas atrás tras la caída del Salvador, y la diferencia entre ambos es si estos fueron activos o pasivos. El prota se quedaría unos momentos divagando sus pensamientos tras las palabras de Artasia. Alguien tras la puerta le informaría que el banquete había comenzado y todo el mundo estaba esperando por él. El prota le respondería que se dirigiría hacia allá en ese momento. Por otro lado, Paul estaría presumiendo su armadura especial que solo los dos generales de la Legión Jungla del Imperio Austin podían poseer, y era llamada la Hada de la Jungla, y gracias a ella había conseguido pelear hasta el final y pasar las preliminares. Todos quedarían sorprendidos mientras Paul seguía fanfarroneando. Luoya, quien también estaba presenciando la escena, se sorprendería ya que Paul había invocado el Hada de la Jungla 3 años antes que en el juego original. Pensando que sus acciones difieren de lo que ocurre en el juego original, y todo el mundo en el ojo del observador estaba mejorando más rápido que en el juego, preguntándose si era una coincidencia o había factores desconocidos que afectaban a todo lo que ocurre. Lilian lo sacaría de sus pensamientos mencionándole que estaba allí como representante de la familia Arquiman y agradeciéndole por ayudar a Paul. Luoya respondería que estaban honrados con su presencia y los logros de Paul son solo el resultado de su propio trabajo duro y no se atrevería a tomar el crédito por ello, y pasarían a sonreírse mutuamente generando un cálido ambiente a su alrededor. Pero Alice interrumpiría su lindo momento abrazando al protagonista sin previo aviso, y le diría molesta a Alice que la academia tenía normas estrictas sobre traer a los miembros de la familia. Alice se defendería diciendo que estaba allí como familiar del instructor Chris y solo vino con la instructora para felicitar a los estudiantes de la academia, lo cual era una razón apropiada. Lilian, mientras igualmente tomaba el brazo del prota, le reclamarías que no debía ser tan cariñosa en público con él o su identidad sería descubierta. Esta no le haría caso, le diría que se ocupe sus propios asuntos. Y ambas comenzarían a pelear mientras intentaban llevarse al protagonista hasta su propio lado. Mientras esté muy agotado por la discusión, pediría ayuda internamente. El decano informaría por los altavoces que la Copa de los Dictadores representaba la gloria definitiva para la joven generación y era una gran celebración, por lo que el ganador conseguiría riqueza, reputación y un futuro próspero. Y tras las duras preliminares se adentraban a la parte más importante de la Copa de los Retadores, las batallas 1 contra 1, el protagonista mirando su ficha de oponente, la cual era nuevamente Selina en la arena 14. Este pensaría que era nuevamente la chica con el linaje de la bestia sagrada y estaba acostumbrada a pelear para suprimir la furia de su linaje de sangre le provocaba, y la única forma que tenías de ayudarla. El prota comenzaría a ser teletransportado ya que era el turno de los participantes de la arena 14 en el bosque de la noche eterna, y el prota comenzaría a cerrar sus ojos para esperar a ser llevado a su lugar de enfrentamiento. Volveré a abrir sus ojos y se encontraría en una misteriosa jungla, y con una mirada fría diría que la única opción para ayudarla era acabar con ella ahí mismo.